Quiero saludar a Carlos Malamud, él es investigador principal de América Latina del Real Instituto Elcano. Buenas tardes, buenas noches para usted, gracias por acompañarnos. Buenas tardes, buenas noches. Señor Malamud, el ambiente, los primeros días posteriores a las elecciones en Venezuela y al resultado, quizá fue de júbilo, de alegría. Sin embargo, hoy pareciera que después de asumir la oposición, la dirección de la Asamblea Nacional, las cosas comienzan a complicarse de nuevo. Y en Venezuela hay una tensa calma. Le pregunto, ¿Venezuela pudiese estar a puertas de un estado de ingobernabilidad por esta lucha entre poderes? Pues no habría que descartar esa opción, es decir, todo indica que vamos a un enfrentamiento de poderes. El Poder Ejecutivo en estos momentos al frente de Nicolás Maduro, el Poder Legislativo con una amplia mayoría de la oposición, de 2/3, lo que le da un margen de maniobra, según la Constitución, bastante amplio. Pero el problema con el que nos enfrentamos es que hasta ahora, en los 17 años que el chavismo ha gobernado en Venezuela, pues ha ido de alguna manera conquistando las instituciones y subordinándolas al Poder Ejecutivo, y esto hace que lo que había sido una costumbre hasta la fecha, que era el plegarse de manera totalmente sumisa de todas las instituciones, de todos los poderes del Estado, al Ejecutivo, esto se ha acabado al menos en el caso del Parlamento, de la Asamblea Nacional. Y entonces estamos en una situación sumamente complicada. El día de la asunción de la nueva Asamblea, pues se vivió una situación bastante tensa, finalmente conducida en una manera bastante llevadera, pese a los temores iniciales de que eso podría terminar en una situación de violencia bastante aguda, que no habría que descartar en el futuro tampoco. Pero lo cierto es que, pese a la tensión, todo eso fue de alguna manera reconducido hasta el momento en que la bancada oficialista minoritaria decidió retirarse del recinto, ¿no? Pero volviendo a su pregunta, es decir, es verdad, es decir, todo lo que se empezó a palpar después del resultado electoral y todas las amenazas de Maduro, Cabello y buena parte de la cúpula chavista están empezando a adquirir una cierta presencia que empieza a ser preocupante, ¿no? Pareciera, usted lo ha dicho en parte de su respuesta, es decir, el chavismo venía acostumbrado simplemente a dar órdenes, pero no a compartir el poder, y el poder de decisión, y mucho menos el de legislar. Esto pareciera que es duro de digerir. Es sumamente duro, es decir, esto es un cambio en las reglas de juego brutal, es un giro de 180 grados. Como usted bien decía, hasta ahora el ordeno y mando era la norma. Recuerde cuando fue el enfrentamiento de Ecuador y Colombia, el general muévame 3 divisiones a la frontera, o exprópiese de Chávez, o simplemente las leyes habilitantes que han permitido hasta ahora, sin ningún tipo de cortapisas, al presidente gobernar por decreto. Es decir, la Asamblea Legislativa era una mera pantalla que permitía que el gobierno ejerciera sin ningún tipo de control ni cortapisas su labor, y que inclusive legislara en función de sus propios intereses. Ahora, señor Malamud, usted ha mencionado en sus artículos, usted habla de una implosión del chavismo. ¿Qué estaría conduciendo a esta implosión a la que usted se refiere? Pues en primer lugar una situación económica sumamente delicada, que cada vez se hace más crítica. Es decir, tenemos el problema cambiario, tenemos el problema inflacionario, tenemos el déficit, tenemos la deuda y sobre todo tenemos el gran desabastecimiento que afecta a la población. Súmesele una situación
de orden público, como decía la corresponsal en Caracas, sumamente preocupante. Venezuela es uno de los países latinoamericanos con una mayor tasa de homicidios cada 100.000 habitantes, y ahora una situación política sumamente delicada, con ese choque de legitimidades entre el Poder Ejecutivo y el Poder Legislativo, que están llevando al país a una situación imposible, ¿no? Claro, y a todas las anteriores mencionadas por usted se suma, creo que cierto hartazgo dentro de la sociedad venezolana, bueno, que es lo que le ha dado a la oposición esa presencia dentro de la Asamblea y esa mayoría de la que hoy hace gala. Pero ¿a qué juega, digamos, el gobierno de Nicolás Maduro cuando desconoce esta realidad? Pues básicamente a mantenerse en el poder por las medidas que sean, ¿no? Es decir, lo que ocurre es que se trata de una situación cada vez más difícil de seguir avanzando en ella. Hasta ahora, por un lado, el Poder Ejecutivo podía hacer esto en tanto no tenía limitaciones internas. Hoy, por un lado, se encuentra con una oposición que no solo tiene una mayoría de 2/3 en la Asamblea Nacional, sino que ha ganado por el voto mayoritario de los venezolanos las elecciones limpiamente, más de un 56% de la población votó a la oposición. Pero aparte, hasta ahora se manejaba también con una complacencia, con una aquiescencia del resto de los gobiernos latinoamericanos. Esto está comenzando a cambiar de una manera cada vez más importante. Ya el gobierno argentino, a través de Mauricio Macri, ha puesto unos límites muy claros y ha denunciado abiertamente la situación de derechos humanos que se vive en Venezuela. Inclusive amenazó con pedir la aplicación de la cláusula democrática dentro del Mercosur en el caso de que los presos políticos venezolanos no fueran liberados. A esto se unió también previamente la voz clara de Luis Almagro, el secretario general de la OEA, el político uruguayo. También hemos conocido en los últimos días la protesta de Costa Rica, y a lo que hay que sumar la que tiene una trascendencia desde mi punto de vista muy importante, que es la nota enviada por Itamaraty al gobierno venezolano, diciéndole que en la América del Sur del siglo XXI era inconcebible una situación de no respeto a la democracia, de no vigencia de las instituciones y de las instituciones democráticas, ¿no? Entonces, esto ha supuesto un cambio en la situación que limita enormemente las posibilidades de actuación futura, desconociendo la legitimidad, las leyes y las instituciones del actual gobierno venezolano. Una situación que no es fácil para el gobierno venezolano en este momento. Señor Malamud, le agradezco muchísimo que haya estado estos minutos con nosotros en NTN 24. Ha sido un gusto, buenas tardes. Buenas tardes también para usted.